Buenos días, mi nombre es Bárbara Ramírez, estudiante de preparación física de Santo Tomás, cursando mi práctica laboral. El día de hoy les voy a hablar de uno de los test aplicados a mi deportista. Este test se llama test de Margarita Calamen o test de Margaria. Es un test que evalúa la capacidad de resistencia, específicamente de la zona 5 o R5, que sería la potencia anaeróbica. Capacidad muy importante para el deporte en cuestión, que sería el ciclismo de ruta, y también para el objetivo de la deportista. Este test consiste principalmente en subir un tramo de escaleras de 12 peldaños aproximadamente a máxima velocidad. ¿Qué es lo que se mide? Se mide el tiempo que transcurre entre el contacto con el tercer peldaño y con el noveno peldaño. En base a este valor, podremos determinar la capacidad de producción de potencia anaeróbica en el tren inferior, es decir, en la flexión de tobillo, extensión de rodilla y extensión de cadera, que obviamente está directamente relacionado con el patrón biomecánico del pedaleo del deporte. Los materiales que se utilizan para este test sería obviamente una escalera de 12 peldaños. Se utilizan marcadores como por ejemplo tiza o conos, en este caso yo utilicé conos. Lo ideal sería obviamente utilizar plataformas de contacto, ya que de esta forma se obtiene un valor mucho más exacto, pero si no se cuenta con ello, también se puede realizar con un cronómetro, obviamente que inicia en el tercer peldaño y finaliza en el noveno. También se utiliza lápiz y una hoja de anotación de los valores. Antes de comenzar con el protocolo de evaluación, se debe realizar un calentamiento previo. En este caso, se realizaron flexiones y extensiones de cadera junto con abducciones y aducciones de cadera. Posterior a ello, se enfatizó la rotación de cadera externa y medial. Luego se procedió a realizar el movimiento de triple flexión en el tren inferior o sentadilla, para continuar con zancada estática, llevando la rodilla lo más arriba posible desde una extensión de cadera hasta una flexión, acompañando el movimiento con un braceo coordinado. Por último, se realizaron saltos reactivos en el lugar. El protocolo de test de Margaria consiste en lo siguiente. Paso 1. Localizar un tramo de escaleras de 12 peldaños y marcar un punto de salida de 6 o 3 metros antes del primer escalón. 2. Marcar los peldaños números 3, 6 y 9, ya que el cronómetro se debe poner en marcha al pisar el peldaño 3 y finalizar en el 9. 3. Correr hacia las escaleras desde el punto de salida tan rápido como se pueda. En este caso se pueden subir varios peldaños a la vez. 4. Cronometrar el tiempo transcurrido entre el contacto con el tercer y noveno peldaño y tomar registro de ello. 5. Repetir la prueba al menos 3 veces hasta conseguir el mejor tiempo. El mejor tiempo es el que debe quedar registrado en centésimas de segundos. Último paso, se debe calcular la puntuación de la potencia con la siguiente fórmula. P es igual a F por D dividido en T. F corresponde al peso corporal en kilogramos, D a la distancia vertical entre peldaños 3 y 9, en metros, y T el tiempo en centésimas de segundo mejor realizado. La fórmula iguala a la potencia anaeróbica. A continuación voy a detallar los resultados obtenidos por la deportista utilizando esta pizarra. Como mencioné anteriormente, P corresponde a la potencia anaeróbica. F sería el peso corporal en kilogramos por D, que sería la distancia vertical que existe entre el peldaño 3 y el peldaño 9.
dividido por t, que sería el tiempo en centésimas de segundo. Según esto, los datos obtenidos son 49 kilogramos correspondiente al peso corporal, 0,91 metros correspondiente a la distancia vertical y dividido en 0,77, que sería el mejor tiempo realizado en la ejecución de subir las escaleras, lo que daría un resultado de 57,9. Este resultado es menor a 85. A continuación se mostrará la tabla de baremo de los resultados obtenidos en este test, clasificados en una categoría desde bajo a excelente. Esta tabla muestra entonces que 57 es menor a 85, lo cual daría por resultado que Carla está en una categoría baja en relación a su género. ¿Qué significa esto? Que hay una baja capacidad de generar fuerza explosiva a una alta intensidad en un tramo corto de tiempo. Precisamente esto está relacionado con la manera en la que ella se enfrenta a situaciones como ascensiones, sprint, cuestas, etc. ¿Qué se puede hacer para poder mejorar entonces esta capacidad? Lo primero sería utilizar entrenamientos interválicos cortos, como por ejemplo realizar sprint o patrones relacionados al sprint o al ciclismo por 20 o 30 segundos y acompañarlo de descansos activos o pasivos, algo similar como a un fartlek. También obviamente combinar este tipo de entrenamiento con el entrenamiento de fuerza, utilizando patrones de movimiento como sentadilla, peso muerto, hip thrust, etcétera, que son movimientos básicos obviamente de empuje, de tracción en el tren inferior, y esto obviamente acompañarlos de trabajo pliométrico, en este caso de primer nivel, debido a los resultados obtenidos en el protocolo de Mayan. Y con todo esto en conjunto, claramente se podría mejorar esto y pasar de una categoría baja a una regular o incluso a una categoría media, dependiendo del tiempo que se tenga para poder entrenar al sujeto. Esa ha sido la presentación del test de la capacidad de resistencia. Los test evaluados para Carla fueron test de potencia, donde se valoraría lo que sería la fuerza y la velocidad con saltos verticales específicamente, y este test que sería el test de resistencia, donde se evalúa específicamente la potencia anaeróbica, que está directamente relacionado con los ajustes que se deben implementar en el entrenamiento para la mejora de velocidad en el deporte de ciclismo de ruta, que sería la disciplina que practica nuestra deportista.